En una remota región de Canadá, hay una historia que ha desconcertado a muchos durante décadas. Alan Gamble, un hombre común con una historia extraordinaria. Un hombre marcado por un disparo que ocurrió mucho antes de su nacimiento. ¿Cómo puede un niño tener cicatrices que parecen ser las de una bala? ¿Y cómo es posible que Recuerdos que esos lo conectan con recuerdos algo más lo grande. lleven a creer que está relacionado con algo mucho más grande, algo que atraviesa generaciones? En 1974, un hombre llamado George Gamble tuvo un sueño tan vívido que lo dejó marcado para siempre. En ese sueño, su hermano, que había fallecido años antes, le decía: volveré como tu hijo. Este hermano, conocido por su amor a la caza, había muerto a una edad temprana tras dispararse accidentalmente en la mano, lo que le provocó una gangrena mortal. Años después, cuando nació Alan, los detalles de este sueño tomarían un giro inquietante. Algo en Alan Algo en él estaba estaba irremediablemente conectado irremediablemente conectado con esa tragedia. Cuando Alan nació, su familia notó algo peculiar en él. En su palma y en el dorso de su muñeca tenía dos marcas, dos cicatrices. Eran las marcas que dejan las balas al entrar y salir de la piel. Estas cicatrices, en la misma ubicación donde el tío de Alan había sufrido su fatal accidente años antes, no pasaron desapercibidas. Aunque nadie podía explicarlo racionalmente, algo estaba sucediendo. La coincidencia no era solo física, sino que era inquietantemente precisa. De niño, Alan comenzó a recordar fragmentos de lo que parecía ser una vida anterior. Recuerdos borrosos de un accidente, de un hombre con una mano herida, de dolor intenso. Sin comprender bien lo que pasaba, compartió estos recuerdos con su familia, los cuales los tomaron con mucha seriedad. Era como si, de alguna manera, Alan hubiera revivido la tragedia que su tío había vivido décadas antes. Pero lo más extraño ocurrió cuando Alan, ya mayor, comenzó a compartir recuerdos más concretos. Describió detalles específicos de la vida de su tío, como el momento exacto en que el accidente ocurrió. Había visto al compañero de su tío, la persona que había estado con él ese día, y le dijo: lo siento, te liberas del peso que llevabas. Esta revelación dejó a todos sorprendidos. Alan, siendo solo un niño, había mencionado algo que ni su familia ni él mismo podrían haber conocido sin haber vivido ese mismo evento. Con el tiempo, la comunidad indígena Tsimshian, a la que pertenecía la familia de Alan, comenzó a creer en una idea aún más asombrosa. Alan no solo era un niño con recuerdos raros, sino que en realidad era el alma de su tío regresada. Según sus creencias, el espíritu de su tío había vuelto a través de él, con la misma apariencia física y las mismas cicatrices. Para ellos, esto no era una coincidencia, sino una manifestación espiritual. Alan había regresado para redimir a aquellos que habían sido tocados por su muerte. A medida que el niño fue creciendo, los recuerdos no se desvanecieron. A lo largo de su infancia, Alan describió con asombrosa precisión lugares, personas y momentos que no podrían haber sido conocidos por un niño pequeño. Se refería a su antiguo compañero como el hombre de la mano herida, alguien que solo podría haber sido identificado
por aquellos presentes durante el accidente. A medida que Alan compartía estos detalles, la conexión con su tío se volvía más irrefutable. En su adolescencia, Alan tuvo un encuentro que dejó sin palabras a todos los presentes. Estaba en una reunión familiar cuando, sin previo aviso, mencionó el nombre de la persona que había estado con su tío durante el accidente. Pero esto no fue lo que sorprendió a todos. Alan lo describió con un nivel de detalle tan preciso que todos los presentes en la reunión se quedaron atónitos. Nadie había mencionado ese nombre en años. ¿Cómo podía él saberlo? Este suceso fue clave para que la familia y la comunidad comenzaran a considerar la posibilidad de que Alan realmente era la reencarnación de su tío. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. En un intento por entender más, Alan viajó a las tierras de su tío, en un lugar remoto donde el accidente había ocurrido. Allí, en el mismo sitio donde su tío había caído, Alan experimentó algo que muchos describirían como una revelación. «La herida me sigue», dijo, tocando su muñeca, como si el dolor del pasado nunca se hubiera ido. Fue un momento de silenciosa comprensión, un gesto que parecía confirmar lo que muchos habían sospechado. Alan había regresado. Los testigos del caso, incluidas varias figuras de la comunidad Tsimshian y algunos psicólogos que investigaron el fenómeno, comenzaron a documentar los extraños sucesos. Los psicólogos notaron que, aunque Alan mostraba síntomas de una memoria inusualmente desarrollada, había detalles en sus recuerdos que iban más allá de lo racional. En su mayoría, los investigadores no pudieron encontrar una explicación lógica o científica que pudiera descartar la posibilidad de que el niño estuviera simplemente viviendo una fantasía. Sin embargo, también hubo voces escépticas que sugirieron que todo podría explicarse por la coincidencia y el efecto placebo de la cultura familiar. ¿Era posible que Alan hubiera aprendido de alguna manera sobre el accidente y los recuerdos de su tío? Algunos sugirieron que el contexto familiar y la tradición habían influenciado en sus recuerdos, creando una narrativa que parecía encajar demasiado bien. Pero, ¿cómo explicas las marcas físicas que coincidían exactamente con la herida de su tío? Lo que queda claro es que el caso de Alan Gamble sigue siendo uno de los más misteriosos. ¿Fue él realmente la reencarnación de su tío, tal como muchos creen? ¿O fue todo producto de una impresionante coincidencia que los hechos no pueden explicar por completo? La historia de Alan sigue abierta, un misterio que sigue sin resolverse, pero que deja una pregunta profunda en el aire. ¿Puede el alma regresar, como predijo su tío en el sueño? ¿O todo es solo un complejo juego de la mente humana? Mientras las respuestas siguen siendo inciertas, uno de los misterios permanece. Si Alan no es su tío, ¿por qué sus recuerdos, su dolor, sus marcas, coinciden tan perfectamente con lo ocurrido décadas antes? ¿Es el tiempo realmente una barrera tan frágil que permite que un alma regrese de la manera más tangible posible? Solo el tiempo dirá si alguna vez encontraremos una respuesta definitiva. Y mientras tanto, el enigma de Alan Gamble sigue vivo.